Capítulo 1. El eco del Nilo. El amanecer en las orillas del Nilo tiene un silencio que no es vacío, sino una respiración profunda de la tierra misma. El río exhala neblina como si todavía soñara, y el aire fresco se mezcla con el olor húmedo de las piedras que han visto milenios pasar. Frente a los templos erosionados por el tiempo, donde jeroglíficos medio borrados cuentan historias que ya nadie recuerda del todo, una caravana gitana desmonta su campamento. El fuego de la noche se ha apagado, pero todavía humea en brasas tímidas. El crujir de las ruedas de las carrozas, el relincho de los caballos y el murmullo de voces entrecortadas forman la música de la partida. Aileen, la líder, se inclina sobre su yegua color arena y tensa la cincha con un gesto firme. Sus ojos, oscuros y serenos, son como dos carbones encendidos que nunca se distraen. En la frente lleva un pañuelo rojo que flamea con cada soplo del viento, un pañuelo que no es solo adorno, es una promesa, un recuerdo y un estandarte. Dicen que se lo entregó su madre antes de morir, y que desde entonces no ha habido día en que Aileen lo deje de llevar. Cada nudo en esa tela es un pacto con los suyos, con su linaje y con los caminos que aún no conocen. A su lado está Mateo, el más joven del grupo, con las manos ocupadas en cuidar una caja de madera vieja pero pulida. Dentro guarda 3 berimbaos comunes, hechos con arcos sencillos, semillas secas y cuerdas tensadas con paciencia. Para cualquiera serían instrumentos humildes, pero para él son más que herramientas, son una extensión de su pecho, de su respiración, de su hambre de mundo. Cuando los toca, no solo produce sonido, provoca visiones, mueve recuerdos, despierta algo que ni él mismo sabe nombrar. Un poco más atrás, la anciana Zoraida traza un círculo de sal alrededor de una piedra cubierta de jeroglíficos. Su pelo blanco cae como cascada desordenada, y sus manos tiemblan solo cuando no están trabajando. Los demás la observan con respeto, saben que en su silencio hay más caminos que en todos los mapas juntos. Zoraida no necesita brújula, porque sus ojos han visto más allá de las estrellas. Ella asegura que el viaje está escrito desde antes de nacer, que cada paso es una hebra del tapiz inmenso del destino. Hoy volvemos a movernos, dice Aileen, con voz que corta el aire. De Egipto a la montaña que sueña con el cielo, Machu Picchu. Mateo abre mucho los ojos y refunfuña, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Tanto brinco? El mapa que conseguiste parece más mito que ruta. ¿De veras crees que podemos cruzar mares y montañas como si fueran callejones de mercado? Zoraida sopla la sal, que se esparce en la brisa como un puñado de estrellas fugaces. Su voz sale áspera, pero con un timbre que da calma. En los mitos se esconden las rutas, muchacho. Los caminos reales a veces están disfrazados de leyenda. Y ese berimbau de oro no aparecerá si caminamos como turistas. El silencio se estira. Todos saben cuál es el objetivo. Ese arco musical perdido hace más de 3000 años, del que se cuentan rumores en tabernas y en sueños, es más que un tesoro. Según Zoraida, el instrumento despierta la memoria de los pueblos, abre puertas donde solo hay piedra y devuelve nombres que han sido borrados. Quien lo encuentre tendrá en sus manos no riqueza material, sino la llave para unir mundos separados. Pero Aileen guarda un peso secreto. En el bolsillo interior de su capa lleva una carta sin firmar. La tinta está corrida, y las palabras son pocas pero envenenadas. Hay traición en tu clan. Alguien vende información a la hermandad del ojo hondo. No confíes en nadie. Ella no lo muestra, porque sabe que la desconfianza podría quebrar la caravana antes de empezar el viaje. Sin embargo, cada vez que toca el papel, siente un escalofrío recorrerle la espalda. El sol empieza a trepar por el horizonte, y los primeros rayos se reflejan en la piedra marcada por Zoraida. Una vibración leve corre por el suelo, casi imperceptible, pero suficiente para hacer temblar las hebras del caxixi dentro de la caja de Mateo. El joven se detiene, sorprendido. ¿Oyeron eso?, pregunta, con la voz más aguda de lo normal. Aileen, que ya monta su yegua, no duda. El Nilo aprueba el viaje. Vámonos antes de que cambie de opinión. El resto de la caravana se organiza con rapidez. Las ruedas de las carrozas chirrían, los caballos bufan, y el aire de la mañana se llena del olor a cuero y a hierbas secas. Nadie mira hacia atrás, porque en este tipo de viajes no hay regreso. El futuro está adelante, aunque no se sepa exactamente dónde. Aileen va al frente, con la postura erguida y la mirada fija en el horizonte. Mateo camina al lado de su carroza, tarareando una melodía nerviosa, como si necesitara convencer al universo de que todavía está de su lado. Zoraida, sentada en la parte trasera, cierra los ojos y susurra palabras en un idioma que ni los más viejos entienden, un idioma que parece nacido del agua misma. El camino de arena se abre como un mar silencioso. A cada paso, los templos de Egipto quedan más pequeños, como si se hundieran en la memoria. El sol,
cada vez más alto, derrama fuego sobre las dunas. El viento levanta cortinas de polvo que parecen fantasmas corriendo libres. Y en medio de esa inmensidad, la caravana gitana avanza, pequeña pero terca, como una chispa que se niega a apagarse. Lo que ninguno de ellos sabe es que no están solos. A lo lejos, sobre una duna más alta, una fila de figuras encapuchadas los observa en silencio. Sus siluetas apenas se distinguen contra el resplandor, pero sus ojos, invisibles, arden con paciencia y con hambre. La hermandad del ojo hondo ya ha tomado nota del movimiento. El viaje apenas comienza, y las sombras ya caminan detrás de ellos. Capítulo 2. Desierto de pasos y señales. La noche cae como un telón sobre el desierto, y la arena, como un mar detenido, guarda la respiración. Las estrellas palpitan con claridad. La caravana avanza lenta, ruedas que se hunden y se alzan, cascos que marcan compases, sombras que se confunden con las dunas. Zoraida deja caer sal desde la palma y susurra un camino. Ailyn negocia con el viento para torcerle la ruta. Mateo camina junto a las carrozas, tocando apenas la madera que guarda sus arcos, atento al rumor seco de la noche, tratando de leer señales en el rumor de la arena. Cuando el cansancio aprieta, detienen la marcha y encienden un fuego pequeño, para no tentar a la vastedad. Zoraida observa el cielo y dice que los astros no mienten, la vía es la correcta, pero pide paciencia. Ailyn reparte dátiles y agua, y revisa arreos. En su bolsillo, la carta sin firma pesa como piedra. No la saca, pero la siente, cada paso es también un latido de sospecha. Mañana alcanzaremos la costa, dice Ailyn. De ahí embarcamos y el desierto quedará atrás como un sueño. Los sueños dejan huellas, responde Zoraida. Y hay quienes se dedican a leerlas. Mateo prueba un toque breve en su berimbau. El sonido viaja como flecha y vuelve con eco dulce. Algunos niños se duermen con esa música que huele a hogar. Ailyn sonríe, pero se queda despierta más tiempo que todos, mirando el borde oscuro del horizonte, donde la noche guarda secretos aún sin nombre. Al amanecer, la caravana llega a un puerto cuyo nombre cambia con el viento. Hay humo, especias y gritos de vendedores. Barcos de madera con velas surcidas esperan, prometiendo travesías inciertas. Ailyn negocia pasajes con una comerciante de ojos felinos, paga con telas y favores de ruta. Zoraida conversa con un viejo que jura haber visto puertas abiertas por música, y Mateo se pierde en el ruido del muelle. Entre ese ruido, una canción de tambor se eleva con claridad. Late como un corazón conocido, y la caravana encuentra un paso común. Siguen el ritmo por callejones estrechos donde el aire huele a pescado y a tinta. Al fondo, una bodega se abre con penumbra de cueva. Ahí, un grupo de viajeros africanos prepara salida hacia occidente. Algunos enrollan sogas, otros embalan cestas, todos se mueven con calma, como si cada gesto estuviera memorizado. Un hombre de espalda ancha y mirada mansa dirige el movimiento con la autoridad de quien no necesita alzar la voz. Es Obalú. A su lado, una joven de trenza sostiene un cuaderno desbordado de mapas dibujados a mano, líneas a lápiz, símbolos mínimos, flechas que parecen cantar. Es Yara. Ella levanta la vista justo cuando Mateo vuelve a sentir una vibración tenue en el aire, la misma que estremeció el caxixi en su caja junto al Nilo. Buscamos Brasil, dice Obalú, tras mirarlos con una sonrisa. Dicen que allá la tierra guarda promesas si llegas con tu nombre verdadero. Nosotros vamos a la Sierra Inca, responde Ailyn. Pero el destino nos jala por la misma cuerda. Yara fija los ojos en los arcos que asoman por la caja de Mateo. Hay reconocimiento en su gesto, como si mirara a un pariente lejano. Ese instrumento habla con las piedras. Mis abuelas lo soñaron dorado, dice, tocando con respeto el borde de la madera. Mateo pasa la mano por la tapa, casi como si acariciara a un animal leal. El de oro es una leyenda, dice, tanteando la caja. O eso pensaba. Zoraida evalúa el lugar, puertas, salidas, latidos. Percibe el tambor y el orden del grupo. Entiende que una alianza no sería capricho, sino cuerda doble. Unamos rutas, propone Ailyn. Por mar hasta el Pacífico, luego subimos a los Andes. Compartimos agua, pan y señales. Obalú asiente sin teatralidad. El mar no pregunta, pero escucha. Si viajamos juntos, que el tambor marque la palabra. Mientras cargan, Yara muestra a Mateo páginas de su cuaderno. Los símbolos vibran como si acabaran de ser escritos, espirales que recuerdan remolinos, puntos que parecen estrellas, líneas que se cruzan como ríos sobre piedra. Mateo los compara en silencio con trazos vistos en templos. A veces, los jeroglíficos de Zoraida tienen el mismo pulso escondido. Las piezas encajan con demasiada facilidad, dice en voz baja.
como si alguien nos hubiera puesto estas migas de pan. O como si nuestros abuelos hubieran conversado a través del mar, responde Yara. Lo que se dijo allá, aquí busca respuesta. La embarcación zarpa ya. Días y noches se repiten con ritmo nuevo. En la cubierta, Mateo practica toques y escucha cómo la cuerda cambia cuando la brisa gira. Yara corrige mapas, añade y borra con la goma del pulgar. Aylin aprende a leer corrientes. Zoraida enseña a los pequeños un canto para espantar tormentas, y ahuyenta la tristeza sin motivo. Cuando el mar se enfurece, Obalú sostiene el mástil con calma que contagia. No grita ni ordena, juega con el viento hasta convencerlo. En una noche muy negra, el tambor vuelve a sonar. Nadie lo golpea, es el casco quien, al morder la ola, produce un ritmo que guía. Todos respiran al mismo compás. Arriban a otra costa, cambian de barco y de puerto en puerto avanzan. En un mercado de techos bajos, una anciana vende amuletos con un ojo dentro de un círculo. Aylin compra uno y lo guarda junto a la carta secreta. Zoraida lo observa y endurece el gesto, pero no dice nada. Por la noche, confía en voz lenta. Ese ojo vigila desde antes de que naciéramos. Si aparece en madera o en hueso, es advertencia. Si aparece en sal, es protección. ¿Cuál es este?, pregunta Aylin. El que quiere confundirse con amuleto, responde Zoraida. Cuídalo, pero no le creas. El viaje continúa. Las voces se entremezclan y forjan comunidad. Mateo toca llamadas cortas antes de cada maniobra, Yara responde con una seña, Obalú completa con 3 golpes de tambor. Aylin se sorprende de lo rápido que nace la coordinación cuando la escucha es honesta. Una tarde, con la marea baja y piedras negras a la vista, Yara abre de nuevo su cuaderno y señala marcas que parecen islas. Aquí, dice. Cuando el viento cambia de sur a oeste, las aves dibujan un arco. Debajo de ese arco, el agua suena hueca. Mis abuelas dicen que ahí las piedras guardan mensajes. ¿Mensajes para quién?, pregunta Mateo. Para quien llegue con su nombre despierto. Esa noche, varados en una ensenada, obedecen el mapa de Yara. Mateo pulsa una nota larga frente a las rocas, la vibración devuelve un murmullo que nadie entiende, pero todo siente. Zoraida recoge del suelo un trozo de madera gris, suave por la sal. Lo limpia y revela una talla, un ojo abierto dentro de un círculo. Al amanecer, en la playa cercana, Obalú halla otra madera arrastrada por la marea. La levanta y llama a Zoraida. Es la misma marca, un ojo abierto en un círculo, más profundo, como tallado con prisa y con rabia. Zoraida entrecierra los ojos. El viento trae olor a incienso y hierro. La hermandad del ojo hondo también está en este viaje, murmura. Y el mar, como si confirmara, retira la ola y deja al descubierto un tercer ojo, grabado en una tabla que nadie vio la noche anterior. Capítulo 3. Machu Picchu respira. El amanecer cae como un telón sobre la ciudad de piedra. La neblina baja, se enreda en las terrazas y se vuelve un animal silencioso que respira con la montaña. Llegamos cansados, con el salitre del mar todavía pegado a la ropa y el polvo de los caminos metido entre los dedos. Sin embargo, el sitio nos recibe con una calma que hiere por bonita, no es quietud muerta, es un pulso antiguo que se reconoce en la piel. Zoraida coloca un puñado de sal en el suelo, abriendo un círculo donde el aliento no entra. Yara abre su cuaderno como si fuera un altar portátil, las páginas tiemblan con la humedad y con algo más, una electricidad hecha de historias. Mateo afina en silencio, tanteando la cuerda con la misma delicadeza con que se roza una cicatriz. Obalú permanece atento, olfateando peligro en la quietud que a veces oculta dientes. Toca, pide Aylin, y su voz suena clara, recortada contra la bruma. Mateo aprieta la piedra contra el berimbau y suelta una nota larga. El aire se curva, como si alguien doblara una lámina invisible, una llama azul atitila cerca de un muro y enseña, por un instante, la sombra de un camino escondido. Yara, asombrada, apenas alcanza a respirar. Los sonidos revelan puertas. Con 3 notas más, la pared responde. No se derrumba ni se abre de golpe, se raja con paciencia, dejando ver una escalera estrecha que baja en espiral hacia el vientre de la montaña. El frío de la grieta huele a metal antiguo y a lluvia que nunca vio el sol. Zoraida nos mira y asiente con la barbilla. Adelante. Descendemos despacio, tocando la roca con los dedos como quien saluda a un pariente. La cámara es pequeña, con un techo que obliga a inclinar el cuerpo y un silencio tan profundo que parece un líquido espeso. En las paredes, relieves mezclan glifos egipcios, andinos y africanos, no es un caos, es un tejido. Hay barcos dibujados con líneas mínimas y caravanas que cruzan dunas, hay llamas, búfalos y peces,
Hay rostros que miran de frente con la dignidad de quien conoce su camino. En el centro, un hueco con: aquí falta el berimbau de oro, susurra Mateo, con una mezcla de tristeza y deseo. O ya se lo llevaron, dice Obalú, midiendo el aire, como si pudiera oler manos ajenas. Yara pasa las yemas sobre un relieve donde un ojo abierto flota dentro de un círculo. No hace falta que lo nombre, todos entendemos. La hermandad del ojo hondo ha estado aquí. Ailin frunce el ceño, la mano cerca de la daga. Zoraida cierra su círculo de sal alrededor del hueco, como si quisiera proteger un vacío. Tal vez no falte, propone Yara. Tal vez espere la nota correcta para hacerse visible. Mateo toma aire, se prepara para un toque distinto, pero entonces llegan los pasos. Primero un roce, luego un compás de botas que no se molestan en ocultarse. Entran hombres con túnicas grises y el ojo bordado en el pecho. Su presencia trae olor a incienso y hierro. La hermandad del ojo hondo. El que va al frente no necesita anunciarse, la sonrisa sin prisa de Nadhir tiene el filo de un cuchillo guardado. Gracias por abrirnos, dice, con una cortesía que insulta. Llevamos siglos descifrando lo que ustedes sienten en una tarde. Ailin se adelanta con la daga en posición baja, lista para cortar cuerdas en lugar de gargantas. Zoraida no se mueve, pero el aire a su alrededor se espesa. Obalú da un paso para colocarse entre los intrusos y los nuestros, sólido como un muro vivo. Nadhir levanta la mano, sin amenaza. En ella sostiene un instrumento envuelto en telas viejas. Cuando retira el lienzo, el cuarto se llena de un reflejo amarillo, dorado, gastado, hermoso, el berimbau de oro. Nadie parpadea. No es el brillo lo que duele, es la sensación de estar frente a algo que nos recuerda y a la vez nos olvida. El berimbau de oro viaja con nosotros, dice Nadhir. Y su próximo destino, Brasil. Las palabras caen como piedras al agua. Obalú entorna los ojos, como si meditara un golpe que no dará todavía. Yara agarra su cuaderno con fuerza. Ailin da un paso más. No abrirás puertas con robo, dice. Robo, responde Nadhir, es una palabra que depende del dueño. Y aquí el dueño es quien entiende la ley de las puertas. Hace un gesto y dos de los suyos descargan una caja en el suelo. La abren. Adentro reposan pequeñas piedras marcadas con signos que hemos visto en los templos y en los mapas de Yara. Es su archivo de rutas. Han seguido nuestros ecos desde Egipto, han bebido de las mismas fuentes. No llegaron por azar. ¿Qué quieres?, pregunta Obalú, sin adornos. Lo mismo que ustedes, dice Nadhir, abrir la última puerta. Pero no con canciones infantiles, sino con método. Las puertas responden a una gramática antigua. Nosotros ya la hablamos. La gramática no sirve si olvida la historia, responde Zoraida. Las puertas se abren con memoria, no con dominio. Nadhir sonríe. Esa sonrisa nos irrita por su cansancio de vencedor. Los pueblos confunden memoria con nostalgia, dice. Nosotros conservamos los nombres en piedra. Ustedes los dispersan en viento. Mateo da un paso, el berimbau humilde en la mano, y ejecuta un toque breve, nervioso, como una pregunta. El oro responde con un zumbido profundo, autónomo. Dos notas se encuentran en el aire y por un instante la cámara parece expandirse. Las sombras se alargan y detrás del hueco central un corredor intenta mostrarse. Basta, ordena Nadhir, y envuelve de nuevo el oro. El aire se contrae con un suspiro. Ailin calcula la distancia. Sabe que no puede ganar en fuerza bruta, pero podría arrebatar. Obalú le lee la intención en los hombros y niega con la cabeza. La hermandad es más numerosa, y la cámara, una trampa. Zoraida eleva un rezo apenas audible. Yara, sin pensarlo, dibuja el ojo en el borde de su cuaderno y lo tacha con una cruz. Nos veremos en Brasil, dice Nadhir. Si llegan antes de que terminemos, tal vez aprendan algo útil. Se da vuelta y marcha. Sus hombres retroceden sin mostrarnos la espalda, como predadores que saben que no somos presa fácil. Antes de cruzar el umbral, Nadhir se detiene, sostiene el berimbau de oro con una mano y pulsa la cuerda con el anular. Es un toque suave, casi cariñoso. La nota nos atraviesa. No es un golpe, es una bruma que entra por los oídos y se mete en la sangre. Por un par de segundos, el mundo se queda sin nombres. Intento decir Ailin y la boca no encuentra la palabra. Busco Mateo y solo atino a mirar sus ojos sin etiqueta. Obalú es una presencia fuerte sin título. Zoraida, una luz sin nombre. Yo mismo soy un hueco. La cámara, los relieves, la escalera, todo existe pero sin bautizo. Un terror frío, ¿qué somos si nadie nos llama? La nota muere y los nombres regresan de golpe, como cuando el corazón salta después de un susto.
Ailin jadea, apoya la mano en la pared, Mateo se lleva los dedos a la garganta, Yara aprieta el cuaderno hasta que se marcan las uñas, Ovalú pide aire con una sola palabra, arriba. Zoraida mira. Capítulo 4. Ráfaga en la selva. El descenso desde las alturas andinas hasta la espesura húmeda de la selva se siente como pasar de un mundo al otro. Las piedras de Machu Picchu quedan atrás, cargadas de un silencio que aún late en los huesos, y el aire empieza a espesarse con calor, con vapor, con la respiración insistente de la selva amazónica. Cada paso es un cambio, del frío que cortaba la piel al sudor que empapa hasta las pestañas, de la neblina suave al zumbido incesante de insectos, del silencio mineral al rugido verde que no deja espacio para el silencio. Recuperamos los nombres en la bajada de la sierra. Poco a poco, cada uno vuelve a reconocerse, Ailin, Mateo, Zoraida, Yara, Ovalú. Sin embargo, en el pecho de Ailin queda un hueco raro, una especie de vacío que ni el aire cálido logra llenar. Cada vez que respira, siente que algo falta, como si su nombre hubiera regresado incompleto, como si aún flotara lejos de ella. Y como si eso no bastara, en la carta secreta que lleva escondida descubre una nueva línea escrita con la misma caligrafía torcida. La traición empezó cuando perdiste tu nombre. La lectura le eriza la piel. Sospecha de todos y de nadie. Mira a Mateo y piensa en la ingenuidad de su música, en su manera de perderse en sonidos. Mira a Yara, que acaricia mapas como si fueran criaturas vivas, y duda. Mira a Ovalú, sólido como montaña, y aún así se pregunta si no habrá grietas ocultas. Y mira a Zoraida, cuya sabiduría nunca ha dudado, pero ahora el veneno de la sospecha siembra dudas incluso en ella. No podemos seguir corriendo detrás de ellos, dice Ovalú mientras empuja ramas gruesas que bloquean el paso. La hermandad sabe adelantarse, sabe esconderse. Si seguimos su sombra, nunca los alcanzaremos. ¿Qué propones?, pregunta Ailin, con cansancio en la voz. Adelantarnos a su efecto, responde él, limpiándose el sudor de la frente. No busquemos el instrumento, busquemos las huellas que deja en el mundo. Yara, que camina a su lado con el cuaderno abierto, asiente. Las corrientes del río cambian cuando la cuerda vibra. Mis abuelas lo contaban. Si calculo bien, puedo llevarnos por donde el agua anuncia su paso. Zoraida, apoyada en su bastón, alza los ojos hacia un cielo que apenas se adivina entre ramas altísimas. Las estrellas siguen ahí, aunque las hojas las oculten. Consultaré con ellas. El oro no se esconde de la noche. Mateo se detiene un momento, con los ojos cerrados. Deja que el zumbido de insectos, el crujir de ramas y el roce del agua contra las piedras se mezclen en su oído. Poco a poco aprende a distinguir el rumor de hojas del rumor de piedra, el golpe seco del tronco del eco escondido. Si el instrumento borra nombres, dice Yara, como recordando un secreto antiguo, también puede devolverlos. Mis abuelas lo usaban con cantos de vuelta, melodías que regresaban a los que se habían perdido en la bruma. Mateo abre los ojos, con un brillo nuevo en la mirada. Entonces cantemos. Pero primero, hay que alcanzarlos. Se internan en canoas. El río es ancho como una avenida interminable. La corriente arrastra troncos enteros, y los mosquitos parecen flechas diminutas que no dejan de caer sobre la piel. Cada remo que golpea el agua suena como un tambor grave. A veces se cruzan con aves de alas azules que chillan como risas. A veces, con ojos amarillos que brillan entre los manglares. En una orilla, encuentran un campamento de la hermandad. El fuego aún arde en brasas, y los restos de comida humean. No hay cuerpos, pero la sensación de haber llegado tarde se clava como espina. Sobre una caja, una nota escrita con tinta aún húmeda espera como burla: el oro regresa a su cuna, Bahía. Y debajo, dibujado con mano firme, el mismo ojo abierto dentro de un círculo. Esta vez, el ojo llora una lágrima. Ailin aprieta el papel hasta arrugarlo. Juegan con nosotros. Ovalú lo observa con calma, pero su voz tiene filo. Brasil, entonces. Salvador nos espera. Zoraida coloca la nota sobre el fuego y la deja arder. La lágrima dibujada se retuerce en la llama hasta volverse humo. Nadie dice nada. El viaje se hace más denso. La selva es un laberinto de verdes que se multiplican, de sombras que parecen moverse solas. La humedad cala en los huesos. Las noches son coros de grillos y rugidos lejanos. Y aún así, entre tanto ruido, hay un silencio particular que todos aprenden a reconocer, el silencio que anuncia que el oro ha sonado en algún sitio. Al caer una de esas noches, cuando la luna apenas se refleja en el río como un hilo roto, Mateo escucha, en la distancia, el mismo toque que antes les borró los nombres. No es un eco cualquiera, es la misma vibración que los vació en Machu Picchu. Su cuerpo reacciona antes que su mente.
La mano se mueve sola sobre el arco, repite la secuencia sin querer. Y en el instante en que la cuerda vibra, el río responde. El agua, por un parpadeo, fluye al revés. Los peces saltan confundidos, los troncos giran en contra, y el reflejo de la luna se multiplica como si hubiera estallado en 1000 pedazos. Nadie respira. El eco del oro ha llegado hasta ellos, y ahora la selva sabe que el juego apenas comienza. Capítulo 5. Salvador, tambores y espejos. La mañana nos encontró arribar por barco, con la proa cortando un mar que olía a sal y promesas. Salvador de Bahía apareció como un abanico de colores, casonas, paredes gastadas y risas derramándose por las ventanas. El aire traía aceite de dendé, café recién hecho y un rumor de tambores que parecía viajar por las paredes, subiendo y bajando lomas. Obalú sonrió con un reconocimiento extraño, como quien vuelve a casa sin haber estado. Ailín respiró hondo para acallar el temblor de su pecho. En el Pelourinho, la plaza despertaba entre pregones y palmas. Una roda de capoeira abrió espacio como una flor, y el círculo fue imán. Dos cuerpos se midieron con jinga paciente, el berimbau marcó un latido que nos sostuvo. Entre la gente, un mestre viejo, de barba blanca y ojos de marejada, nos vio venir desde lejos. Caminó hacia nosotros con paso lento, bastón apoyado. Traen polvo de caminos y silencios en la lengua. ¿Qué buscan?, preguntó. Un instrumento, respondió Ailín. De oro y de memoria. Ah, el que manda en los umbrales, dijo él, sin sorpresa. Si lo buscan, ya los buscó. Soy Seu Benedito. Señaló con el bastón una iglesia de cúpula azul. En la madrugada, escuchen esa cúpula, a veces devuelve lo que el mundo calla. Nos mezclamos en el barrio como si el barrio nos conociera. Las callejuelas se apretaban y de pronto se abrían en terrazas con vistas al mar. Vendedores ofrecían acarajé humeante. Yara compró 2 y compartió con Mateo. El picor fue incendio dulce que nos aclaró el cerebro. Zoraida preguntó por hierbas, y una mujer le vendió hojas que olían a tierra mojada. Ailín miraba cada esquina con cuidado, recordando la carta en su pecho como una brasa. Al caer el sol, Seu Benedito nos llevó a su casa, una construcción estrecha y alta, hecha de puertas. En cada cuarto había un instrumento colgado, atabaques, pandeiros, agogos y 3 berimbaus. El mestre puso agua a hervir y nos miró como quien acomoda piezas. El oro no es dueño, dijo. Es puente. Cuando aparece, pide respeto. ¿De veras están listos para cargar una cuerda que pesa siglos? Queremos que la memoria sea de todos, dijo Obalú. No un museo con llave. Entonces no vengan a llevar, respondió. Vengan a servir. La noche se estiró hacia el mar. Caminamos hasta el muelle con la luna colgando como lámpara. El agua golpeaba suave. Mateo se sentó en el borde, Yara a su lado. Él alzó su bunga humilde, ella abrió la boca con una voz que era río. El berimbau marcó el camino, la voz dibujó puentes. Zoraida reconoció en el canto palabras que encajaban con su salmodia antigua, como 2 ríos que se juntan. Obalú se quedó un paso atrás, atento, olfateaba sombras moviéndose arriba del muelle. No estamos solos, advirtió. La hermandad no tardó en mostrarse. Surgieron de la oscuridad con túnicas grises y la marca del ojo en el pecho. Nadhir caminaba al frente, el paso cómodo del que cree saber. No levantó las manos ni mostró dientes. Solo tocó, con la yema del dedo, una sola cuerda del berimbau de oro. Los gaviotines que cruzaban el aire se quedaron suspendidos, como si alguien hubiera apretado la pausa del mundo. Pero dentro del círculo de luz todo se ralentizó, incluso la respiración. No venimos a pelear, dijo Nadhir. Queremos lo mismo que ustedes, que el instrumento abra la última puerta. Para eso, necesitamos 5 nombres verdaderos. ¿Y por qué nosotros?, preguntó Ailín, entornando los ojos. Porque sus nombres no se dejan robar, contestó él. El oro reconoció su raíz cuando lo siguieron desde Egipto. Sabe con quién sostenerse. Benedito no se acercó ni un paso, pero su voz fue machete. Puerta que se abre sin rezo, se vuelve jaula. No buscamos jaulas, replicó Nadhir. Buscamos precisión. El ritual exige un círculo perfecto. 5 nombres dichos desde el centro, sin miedo y sin deuda. Después, el oro hará lo que nació para hacer. El silencio se apretó. Yara miró a Mateo, Mateo a Ailín, Obalú, a Benedito, Zoraida, al cielo. El muelle crujió como madera vieja que opina. La pausa se soltó y las aves avanzaron un palmo. Hablen, dijo Ailín. ¿Dónde? En el recóncavo, respondió Nadhir. Agua mansa para un fuego hondo.
Vengan con nosotros. Tregua hasta el amanecer siguiente al ritual. Ni una daga de más, ni una nota por orgullo. ¿Y si la puerta que buscan conduce a un desierto? Dijo Zoraida. El desierto también es mapa, respondió Nadjir, y en su sonrisa hubo cansancio y soberbia al mismo tiempo. Benedito respiró por la nariz y negó. Yo he visto puertas que se tragaron pueblos. Abrir no es lo mismo que curar. Por eso pedimos sus nombres, dijo Nadjir. El oro no obedece a los que dominan, sino a los que sostienen. Y ustedes sostienen algo que nosotros no. El mar volvió a golpear con un ritmo más pesado. Desde una balsa cercana, un niño aplaudió. Yara cerró su cuaderno. Mateo bajó el arco y lo guardó con cuidado. Obalú caminó hasta quedar frente a Nadjir, a 2 pasos exactos, ni uno más. Aceptamos la tregua, dijo. Pero si una sola sombra se adelanta a la palabra, el acuerdo se rompe. La palabra es cuerda, respondió Nadjir. Y la cuerda vibra si hay respeto. Sellaron con silencio. La hermandad se retiró como marea. El muelle recuperó la velocidad normal, los gaviotines retomaron su vuelo, como si apenas hubiera sido un pestañeo. Benedito nos miró con una tristeza hermética. Si van al Reconcavo, lleven agua y canto. Y no dejen que el miedo nombre por ustedes. Regresamos por calles empedradas. Las luces temblaban, las sombras nos seguían. Ailin caminaba al frente, una mano en el pecho, como cuidando un fuego. La carta parecía latir contra su piel. ¿5 nombres verdaderos? ¿Qué prueba era esa, y para quién? Zoraida mascaba hojas olorosas. Yara repetía en voz baja palabras de su abuela, ajustando acentos que el tiempo había deshilachado. Mateo tarareaba un ritmo que el mar le dejó en la garganta. Obalú cargaba, invisible, un presentimiento. Antes de dormir, Benedito trajo un cuenco con agua salada. Miren su reflejo, dijo. Si se reconocen aun cuando el agua tiemble, podrán decir su nombre sin que el miedo lo haga temblar por ustedes. Uno por uno, asomamos el rostro. El agua devolvió líneas cansadas y ojos despiertos. Ailin vio la sombra de la carta en su pecho, Mateo vio el arco como un río, Yara vio mapas volviéndose pájaros, Obalú vio una puerta hecha de hombros, Zoraida solo vio una estrella. La ciudad siguió tocando. Los tambores viajaron por las paredes toda la noche, y cada golpe fue espejo, mostraba lo que éramos y lo que fingíamos. Cuando al fin el sueño nos venció, la tregua ya estaba escrita en el aire. Al amanecer, partiríamos al Reconcavo. Ailin aceptó el trato, pero guardó la carta aún más cerca del corazón. Algunas verdades es mejor oírlas con la mano caliente sobre el pecho. Antes de apagar las lámparas, Benedito dejó una vela en la ventana, señal para caminantes. Dijo, la ciudad oye promesas. Si faltan, ella misma las cobra. Capítulo 6, Reconcavo, el círculo que falta. La medianoche en el Reconcavo es distinta a cualquier otra. El aire está cargado de humedad y de misterio, como si cada hoja de los manglares respirara al mismo tiempo que nosotros. La luna se refleja en las aguas quietas, y el croar de los sapos se mezcla con el tambor lento que Obalú golpea, marcando un compás ancestral. Alrededor del altar improvisado, con velas clavadas en la arena y conchas que brillan como dientes de mar, la tensión se siente más densa que el humo. El acuerdo huele a trampa, pero la necesidad pesa más. Sabemos que la hermandad no da nada sin reclamar el doble después, y sin embargo, hemos aceptado. No hay otra manera de llegar a la puerta final. El ritual exige un círculo perfecto, sal, canto, toque de berimbau, agua y fuego. Zoraida, con la calma de quien ha repetido esto en sueños incontables veces, lanza sal con un movimiento amplio, cerrando el perímetro invisible. Obalú enciende antorchas que iluminan los rostros con llamas danzantes, como si las sombras mismas participaran. Mateo y Yara se colocan en el centro, él sostiene su berimba humilde, ella prepara su voz. Y frente a ellos, con reverencia de sacerdote, Nadjir levanta el berimbau de oro. Su brillo no es estridente, es un resplandor antiguo, gastado, que parece latir. Cada ojo en el círculo se fija en él, como si pudiera arrancar verdades de nuestra memoria. Nadjir habla con solemnidad. Digan sus nombres verdaderos, ordena. El instrumento necesita su raíz. La frase cae como sentencia. El silencio posterior es más fuerte que el tambor. Uno a uno, empezamos a pronunciar lo que somos. No los apodos, no las máscaras, sino los nombres que nos sostienen. Yara, con voz firme, dice el suyo y el eco lo devuelve multiplicado. Obalú pronuncia su nombre como montaña, y las llamas parecen inclinarse. Mateo, con timidez pero con verdad, deja salir la palabra que lo ancla desde niño. Zoraida, al final, no necesita hablar alto,
Basta un murmullo y las conchas vibran como campanas. Cuando llega el turno de Aileen, el aire se espesa. Ella abre la boca, pero antes de que pronuncie, la carta guardada en su pecho arde sola. El fuego brota sin consumirla a ella, solo el papel, y revela lo que siempre faltó, la firma de Nadhir. El golpe la sacude. La traición no estaba dentro del clan, nunca fue uno de los suyos, fue sembrada desde antes, por esa misma mano que ahora sostiene el oro. El rostro de Aileen se endurece, sus ojos chisporrotean de rabia. Pronuncia su nombre con fuerza, como un desafío. La cuerda del berimbau de oro vibra al instante, no como música, sino como rayo. El sonido corta la noche, y el mar responde. De la bahía, una puerta de agua se levanta como un soplo gigantesco. No es solo espuma, proyecta visiones antiguas sobre la superficie. Caravanas egipcias cruzando desiertos, bailes africanos en círculos de fuego, andenes andinos cargados de cantos. En cada visión, el mismo arco de oro pasa de mano en mano. No como trofeo, sino como guardián de memoria, apareciendo cuando los poderes intentaban borrar nombres, canciones, historias. El instrumento es un viajero, un testigo. El espectáculo nos deja mudos. Zoraida aprieta los labios, reconociendo lo que siempre sospechó, que la memoria nunca estuvo perdida, solo escondida. Yara llora en silencio, porque en esas imágenes ve a sus abuelas danzando. Mateo tiembla, porque siente que las notas que toca no son suyas, sino ecos de siglos. Obalú respira hondo, como si en cada visión confirmara que su pueblo nunca fue olvidado del todo. Nadhir, en cambio, sonríe. Triunfan. Como si todo hubiera sido planeado para este momento. La última puerta se abrirá en el sertón, dice. Pero el instrumento debe obedecer a quien le devuelva algo primero. No cualquier cosa, un nombre que no sea suyo. Las palabras golpean como martillo. El silencio vuelve, pesado. Nadie quiere entender, pero todos lo hacemos. El oro pide sacrificio. No basta con pronunciar la verdad, hay que entregar lo más íntimo, lo que nos define. El círculo entero se tensa. Mateo aprieta su arco, como si quisiera ofrecerlo en lugar de su nombre. Yara lo mira, rogándole que no lo haga. Obalú se queda rígido, sabiendo que ningún muro puede proteger del vacío de perderse a uno mismo. Zoraida, con lágrimas, murmura. El oro nunca pide poco. Aileen mira alrededor. Ve las caras de los suyos, cansados, pero llenos de vida. Los ojos de Mateo que todavía buscan música en el miedo. El cuaderno de Yara manchado de sudor y tinta. Las manos de Obalú, que sostuvieron sin exigir. El cansancio de Zoraida, que aún guía con estrellas. Y comprende que no puede dejarlos caer en esa trampa. Con un movimiento decidido, da un paso adelante. Su voz no tiembla. Yo entrego mi nombre. El círculo se quiebra con gasps ahogados. Mateo intenta detenerla. No, Aileen, si lo haces. Ella lo interrumpe con una mirada serena. Si me pierdo, que mi historia viva en ustedes. Se coloca frente a Nadhir, que observa fascinado. La cuerda del berimbau de oro vibra sin ser tocada. El aire se espesa tanto que cuesta respirar. Mi nombre, dice Aileen, con rabia y amor, lo entrego. El instrumento estalla en un zumbido poderoso. El sonido no es música, es terremoto. El horizonte tiembla, y la línea del mar se raja, como si una mano invisible abriera la tierra. La fisura no va hacia la bahía, sino hacia adentro, al corazón de Brasil. Una grieta sonora que apunta al sertón. Aileen se tambalea, y todos sienten el vacío. Ya no tiene nombre. Su voz existe, su cuerpo está, pero cuando la llamamos, ninguna palabra llega a responder. Su sacrificio se ha consumado. El berimbau de oro brilla como nunca. Nadhir lo sostiene, embriagado por el poder que ahora obedece. El círculo de velas parpadea, las conchas se agrietan, las antorchas se inclinan. Todo el recóncavo vibra con la entrega de un nombre. Zoraida llora en silencio, pero sus lágrimas caen en la sal y forman una runa extraña. Mateo aprieta su berimbau común, como si fuera lo único que lo ata al mundo. Yara, con la voz rota, susurra promesas que nadie entiende. Obalú se arrodilla, cerrando los puños. El destino se ha sellado, la última puerta se abrirá en el sertón. Y Aileen, sin nombre, se convierte en el sacrificio que sostiene el camino. Capítulo 7, Sertón, donde el viento canta de filo. El sertón nos recibió como un cuchillo al rojo vivo. La caatinga se extendía áspera y blanca, un mar de espinas que hacían música al rozarlas. El sol no brillaba, golpeaba. El aire era tan seco que cada respiración se sentía como tragar polvo de hueso. Y sin embargo, avanzamos.
Aylin caminaba sin nombre, pero con la mirada encendida, más fuerte que antes, aunque en su interior ardiera un hueco invisible. Mateo y Yara tocaban patrones cortados, notas breves que eran pasos seguros en el silencio áspero. Obalú abría camino con paciencia de roca, apartando ramas, cargando silencio y firmeza. Zoraida apenas respiraba, apoyada en su bastón, pero en sus ojos cabía todo el horizonte. La hermandad nos seguía a distancia. Podíamos sentirlos, las túnicas grises como sombras entre espinas, el símbolo del ojo abierto observando sin descanso. Nadjir llevaba el berimbau de oro en sus manos, pero el instrumento se negaba a obedecerlo. Lo pulsaba, lo mandaba con palabras duras, y el arco apenas zumbaba sin música. El poder no estaba de su lado, aunque lo llevara colgado como trofeo. «Está cansado de órdenes», murmuró Yara. «Los instrumentos no obedecen a dueños. Obedecen a relaciones». Las horas nos desgastaban. El suelo ardía, las espinas cortaban, y el viento no refrescaba, silbaba como filo, como cuchilla que recuerda cicatrices. De pronto, tras una curva de piedra blanca como hueso, apareció un anfiteatro natural. Un semicírculo perfecto, abierto al cielo, como si la tierra hubiera querido ser escenario desde siempre. Zoraida lo reconoció de inmediato. «Es el sitio de mis sueños», dijo, con voz quebrada. «Aquí el oro puede unir ríos de memoria. Aquí se devuelve lo perdido». Entramos en silencio, con reverencia. El eco multiplicaba cada paso, cada roce de tela. Nadjir se adelantó con el oro en alto. Su voz, cargada de soberbia, intentó ordenar lo imposible. «Obedece». El berimbau de oro vibró una nota corta y seca, como un rechazo. Zumbó, pero no dio música. Nadjir apretó los dientes, repitió la orden, y el arco volvió a negarse. Fue entonces cuando Mateo, con el corazón latiendo como tambor, se arriesgó. Colgó su gunga humilde junto al oro, como igualando dos mundos, y pulsó a contratiempo, no imponiendo, sino escuchando primero. La cuerda respondió con humildad, y el eco de las piedras devolvió un rumor de lluvia en tierra seca. Obalú entró en el círculo con palmas firmes, marcando compás de raíz. Zoraida arrojó sal en un gesto amplio, sellando la unión. Yara, con voz temblorosa al inicio, comenzó a cantar en lengua de abuelas, sílabas antiguas que rozaban el aire como caricias. El oro despertó. El sonido creció, no como un rugido, sino como un río que se desborda, trayendo consigo todas las memorias. La hermandad retrocedió, inquieta. Nadjir, desesperado, rompió el círculo y lanzó un golpe con daga brillante. Aylin, sin nombre, pero con historia, se cruzó de inmediato. La hoja se hundió en su antebrazo. La sangre cayó en el suelo como tinta, firmando un contrato viejo, un pacto que nadie había leído, pero todos comprendieron. El berimbau de oro sonó por sí mismo. Un toque profundo, de guerra y regreso. El viento se enrolló como serpiente, y con un rugido empujó a la hermandad hacia atrás. Las túnicas se agitaron como banderas rotas. La tierra misma cambió de tono, de seco a respirante, de muerto a vivo. Los cactus florecieron de golpe, las piedras sudaron humedad, el aire se volvió denso como llanto. Aylin cayó de rodillas, su rostro pálido, su brazo herido. Su voz salió apenas como un susurro. «Devuélveme mi nombre». Zoraida se inclinó sobre ella, con los ojos ardiendo de lágrimas. «Tócalo», ordenó a Mateo. «Los nombres también se tocan». Mateo dudó un instante, pero luego alzó el arco. Improvisó una daina con la historia de Aylin, hija del camino, hermana de la sal, guardiana del cruce. Cantó no con perfección, sino con verdad. Su voz tembló, pero cada nota llevaba una raíz. Yara lo sostuvo con coro, dulce y firme. Obalú marcó el compás con el pie, fuerte como tambor. El oro vibró en armonía, como si reconociera la ofrenda. La melodía se expandió por el anfiteatro, chocó contra las paredes de piedra y volvió multiplicada. Aylin abrió los ojos, y en ellos brillaba algo nuevo. Su nombre regresó. Se levantó despacio, más grande, más entera, con el eco de su historia resonando en la tierra misma. La hermandad intentó rehacerse, pero el círculo ya no les pertenecía. Nadjir avanzó con furia, buscando entrar en el corazón del sonido. El túnel se abría, una puerta final de pura vibración, un camino hecho de notas y aire que apuntaba hacia el mar de Bahía. Intentó entrar primero, pero el toque lo expulsó como un cuerpo extraño. Su túnica se desgarró, y por primera vez, su rostro mostró miedo. El anfiteatro entero retumbaba. Las piedras eran tambores, el viento era coro, la tierra era atabaque. Aylin miró a los suyos, con el brazo aún sangrante, pero con la voz clara. «Vámonos a casa».
El túnel sonoro seguía abierto, brillando como horizonte líquido. Nos acercamos, con pasos temblorosos, pero seguros. Y entonces lo vimos, la puerta no llevaba solo a Bahía. En su centro, se desplegaba un recuerdo que todavía no había pasado, la tierra prometida hecha de muchas tierras, unidas en una roda bajo un cielo de tormenta. Hombres y mujeres de todas las sangres, cantando juntos, moviéndose en espiral. El viento cantó de filo, pero esta vez no cortó, señaló. Y nosotros entendimos que el viaje no terminaba en regresar. El viaje era entrar a ese futuro. Capítulo 8. La roda que cierra y abre. La puerta de sonido nos escupió en la orilla de Bahía, como si hubiéramos atravesado un sueño demasiado largo. El mar estaba agitado, pero no furioso. Era una tormenta cálida, de esas que mojan con ternura y limpian la piel de cicatrices. La arena nos recibió húmeda, y sobre ella ya había un círculo marcado con conchas blancas, velas encendidas y agua de río vertida en cuencos. Como si todo hubiera sido preparado antes de que llegáramos, como si alguien hubiera sabido desde siempre que el final estaba aquí. Y ese alguien era Seu Benedito. Estaba sentado en un banco bajo, apoyado en su bastón, con los ojos brillando como brasas antiguas. No se sorprendió al vernos, en sus labios había una sonrisa tranquila, la de quien ha esperado toda la vida este instante. El berimbau de oro no es un trofeo, dijo, apenas alzando la voz para imponerse al rumor del mar. Es un puente. Se pierde para que los pueblos se busquen, se encuentran para que no se pierda. Aylin entró al centro de la roda, con su brazo vendado y la frente sudada, pero erguida como columna. Mateo se colocó a su derecha, sosteniendo su gunga humilde. Yara se adelantó al frente, con el cuaderno aún mojado pero firme en sus manos. Obalú marcó el compás con palmas y pisadas, sólido como siempre. Y Zoraida, bajo la sombra de una vela alta, sostuvo la sal entre los dedos, lista para cerrar los bordes del mundo. La brisa trajo un murmullo, pasos. Desde la duna bajó Nadjir con la hermandad. No llevaba daga, ni arrogancia en el pecho. Su túnica estaba sucia de viaje, y sus ojos, más cansados que orgullosos. Caminó hasta el límite de la roda, miró el círculo de conchas y bajó la cabeza. Buscábamos control, confesó. El instrumento nos pedía cuidado, y no lo entendimos. Obalú dio un paso, con la voz grave como campana. Quien cuida, comparte. Quien comparte, recuerda. Hubo silencio, roto solo por el oleaje. Aylin metió la mano en su pecho y sacó lo que quedaba de la carta, cenizas y un borde quemado. Lo mostró al aire. La traición no era nuestra, dijo. Fue sembrada. Nadjir la miró con vergüenza, sin excusas. Fui yo quien tejió la duda entre ustedes. Creí que la desconfianza los haría más débiles, y quizá los quebraría antes de llegar. Me equivoqué. Si aún me permiten, quiero reparar. No dominando, sino custodiando. Seré guardián de rutas, no dueño. Zoraida se levantó con esfuerzo, sus huesos sonando como tambores viejos. Caminó hasta quedar frente a él. La hermandad cuidará nombres, dijo. Pero nunca más los comprará. Si aceptas esa condición, entonces habrá redención. Nadjir asintió, y por primera vez, sus hombros parecieron livianos. Entonces comenzó la música. Mateo enganchó su gunga humilde con el oro, como si fueran uno. Yara levantó la voz, clara, firme, con un canto que era risa y llanto al mismo tiempo. Obalú aplaudió con fuerza, marcando un compás que sacudía el suelo. Aylin jinga en el centro, con una sonrisa que le cruzaba el rostro de lado a lado, como un sol después de la tormenta. Y Zoraida arrojó la sal al viento, que la levantó en espiral como una bendición. El toque no borró nada. Al contrario, reveló. De la arena se levantaron visiones, como sombras iluminadas. Caravanas egipcias marchando junto al Nilo, andenes andinos repletos de campesinos cantando, quilombos brasileños defendiendo su libertad, calles de Salvador bailando con atabaques, patios del pelo con rodas abiertas bajo la luna. Y a través de todos esos escenarios, un mismo hilo dorado se extendía, sonido y memoria, vibración que unía lo disperso, que tejía lo roto. Yara, con la frente perlada de sudor, preguntó entre canto y canto, riendo con incredulidad. Entonces, ¿la tierra prometida? ¿Dónde está? Aylin giró en la jinga, levantó la vista y respondió. No es un lugar fijo. Es este lazo. Llegamos cuando tocamos juntos. El círculo vibró con esa certeza. No había mapa, no había frontera, había relación, encuentro, música. Benedito se levantó con lentitud, caminó hasta Mateo y le extendió el oro. Guárdalo tú, dijo. Porque aprendiste a escuchar. Pero recuerda, el oro no es para exhibir, es para servir.
Mateo lo tomó con manos temblorosas, y al hacerlo, la cuerda vibró suave, como reconociendo al nuevo guardián. No dueño, no amo, guardián. La tormenta empezó a amainar. Las nubes se abrieron como cortinas, y una estrella brilló tímida en lo alto. La roda se cerró y se abrió como un ojo que parpadea, revelando y protegiendo al mismo tiempo. Nadjir y la hermandad retrocedieron con respeto. No huyeron, se retiraron con un propósito nuevo, el de cuidar los caminos, proteger las memorias, vigilar sin robar. Zoraida dejó caer la última pizca de sal, y al hacerlo, sonrió. El berimbau de oro quedó en manos de muchas manos. Porque Mateo lo sostenía, pero cada uno lo acompañaba. La música corrió por la costa, subió por los ríos, cruzó montañas, tocó templos y quilombos, viajó de boca en boca. Y todos entendimos, cuando el mundo intentara otra vez borrar nombres, alguien tocaría, y el puente brillaría de nuevo. La última imagen se grabó en nosotros. Mateo, temblando todavía, pulsó una nota tenue. El mar respondió con otra, suave, redonda, como eco. No hubo dueño. Solo relación. Fin. Y así, el viaje, desde Egipto hasta Brasil, siguió vivo en la cuerda que tiembla.